La Biblia claramente enseña que el planeta en que vivimos es el escenario del conflicto más devastador que jamás haya ocurrido en el universo de Dios. Podemos entender todas las otras enseñanzas de la Biblia solo cuando lo vemos a la luz de esta controversia. Podemos encontrar respuestas satisfactorias a las preguntas más importantes de la vida solo cuando entendemos la naturaleza, el origen, el propósito y el resultado de este conflicto que se está desarrollando entre las fuerzas de Satanás y las fuerzas de Jesucristo. El libro de Efesios, el capítulo 6 y el versículo 12 nos dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos nosotros hemos escuchado esos versículos, pero no siempre le hemos dado toda la atención. Lo cierto es que estamos viviendo en el conflicto más grande que ha existido jamás, entre los poderes de Dios y entre los poderes de Satanás. Y no solamente eso, el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, en el capítulo 4, en los versículos 1 y 2, nos profundiza lo que va a ocurrir justamente antes del tiempo del fin. Dice allí: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos teniendo cauterizada la conciencia. Es interesante encontrar de que el apóstol Pablo no se refirió en estos versículos a personas que estuviesen fuera de la iglesia, sino estos versículos fueron dirigidos a personas que se encontraban dentro de la iglesia, viviendo especialmente antes del tiempo del fin. Podríamos preguntarnos, ¿será posible que nosotros podamos escuchar a doctrinas de demonios estando dentro de la iglesia? Y sin embargo, la profecía de él es que algunos apostatarán de la fe. Gracias a Dios que Él dice que es algunos y que no todos. Apostatar no es otra cosa que rebelarse en contra de la voluntad y los designios de Dios. Pero ¿cómo podrá ocurrir esto? Satanás está trabajando fuertemente para tratar de engañar no tanto ya a los de afuera, sino especialmente a los que están adentro, a los que creemos y pensamos que conocemos la manera que él trabaja. Roger Morneau, en su libro Beware of Angels, en la página 62, un libro que lleva el título Cuidado con los ángeles, dice lo siguiente: Lucifer y sus espíritus son estrategas especializados que se consideran líderes brillantes en el conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. Y Roger Morneau sabía de lo que estaba hablando. Cuando era joven, recibió la invitación de un productor de música renombrado para formar parte de un grupo élite, un grupo exclusivo de personas que eran adoradores de Satanás. Pero en este grupo no le llamaban Satanás, le llamaban simplemente The Master, el maestro, y se reunían semanalmente para compartir, como si fuese una noche de oración, para compartir la manera como Satanás les había ayudado y bendecido en su vida, dándoles bienes materiales. Roger Morneau llegó a conocer el mensaje de Dios y le costó un buen tiempo salirse de la influencia de Satanás. Pero él quedó consciente de la manera como Satanás trabaja y cómo continuará trabajando. Ellen G. White nos dice lo siguiente: en la crisis final, el enemigo engañará para su ruina a aquellos que no buscan entender sus métodos de trabajo, dice Ellen G. White en Review and Herald de julio 16 de 1901. Otra cita de Ellen G. White que se encuentra en Conflicto de los Siglos en la versión en inglés, en la página 516, dice:
No hay nada que el gran engañador tema tanto como el que nos familiaricemos con sus artimañas. ¿Sabían ustedes que Satanás teme ser descubierto? Y es precisamente este temor el que hace todo lo posible para que las personas no sepan la manera como él trabaja. En Testimonios, el tomo 1 y en la página 308, dice lo siguiente, refiriéndose a Satanás, dice, no tendría ventaja sus métodos de ataque si estos fueran entendidos. Ese es mi propósito en esta producción, llegar a entender que la lucha entre los poderes de Dios y del maligno se desarrolla en la mente del ser humano. Nos familiarizaremos con algunas de las artimañas del enemigo y expondremos algunos de sus métodos de ataque y cómo a través del consejo de la Biblia y del espíritu de profecía podemos llegar a obtener la victoria por medio de Jesucristo. En su libro Asalto a la mente, Daniel Escarone, en la página 4, refiriéndose a una de las áreas donde se desarrolla este conflicto, refiriéndose a los medios de comunicación, él dice lo siguiente: los expertos en medios masivos de comunicación social sostienen que todo lo que cruza la frontera de nuestra mente, mediante la radio, la televisión, las películas, la publicidad, el internet y otros medios de comunicación, puede transformar los pensamientos y la conducta. Los pensamientos y los actos que creemos que son nuestros, en realidad son una respuesta a la información programada y destinada a alcanzar nuestras mentes. Las escenas de los programas de televisión y de las películas con efectos visuales y sonido bien estudiado producen resultado determinado en la mente de cada espectador. En Estados Unidos, por ejemplo, hay más televisores que inodoros. El ciudadano promedio mira entre 5 a 6 horas de televisión por día y esta realidad puede ser cierta en otros países también. En Estados Unidos se gasta más en entretenimiento que en educación y en salud combinados, y siendo el gasto en estos dos rubros sumamente elevados. Un cristiano promedio en Estados Unidos gasta 6 veces más en entretenimiento que en todas las formas de ofrenda combinadas que se dan en la iglesia. Si ustedes ven cuando pasa el platillo de las ofrendas en la iglesia, ustedes van a encontrar que la mayoría de las personas ponen monedas o billetes de poca denominación. Interesante sería que con esas monedas o esos billetes de poca denominación pudiesen ir a tratar de conseguir algo para entretenerse y se darían cuenta de que el dinero no les alcanzaría. Lo cual quiere decir que vivimos en una sociedad que busca, cuando no está trabajando, llegar a entretenerse. Quiero compartir con ustedes ahora cuál es la opinión de las personas que trabajan en los medios de comunicación, ya sean directores, ya sean actores. Y uno de ellos es Jerry Lewis, ya un actor, un comediante antiguo. Hoy día es conocido por sus teletones en favor de los niños con diferentes enfermedades. Él, habiendo sido un hombre que ha trabajado tantos años en la televisión, dice lo siguiente: la televisión se ha convertido en una de las fuerzas más destructoras de la sociedad. Pregúntenme sobre la violencia y te diré que la televisión lo ha causado. La televisión destruye los sueños. Es irónico pensar que un hombre que trabajó tantos años en la televisión haya llegado a una conclusión de que el resultado de la violencia y la televisión son algo que están en común. Alguien que trabajó por muchos años en la televisión, que fue vicepresidente ejecutivo de programación de NBC, llamado Paul Klein, dice lo siguiente: no nos olvidemos que la televisión es el más grande instrumento de persuasión en la historia del mundo. Los medios de comunicación se han convertido en la fuerza más poderosa en el mundo de hoy. Y él tiene mucha razón. Hoy en día las ideas están siendo cambiadas, los estilos de vida de las personas están siendo cambiadas porque todo nace a partir de lo que las personas ven.
En un libro llamado The Devil's Notebook, Anton LaVey dice lo siguiente: muchos de ustedes han leído mis escritos identificándolo a la televisión como el nuevo Dios. Hay una pequeña cosa que no he querido mencionar hasta ahora. La televisión es la infiltración más grande para la nueva religión satánica. Anton LaVey fue el originador de la iglesia de Satanás. Esta iglesia surgió el 30 de abril de 1966 en la ciudad de San Francisco. Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de poder ir a este mismo lugar y ver que efectivamente existe la iglesia de Satanás. Llegamos con el propósito de poder comprar una Biblia porque se nos había mencionado que existe una Biblia, la Biblia de Satanás. Al tocar la puerta repetidas veces encontramos un pequeño letrero que decía: no venga sin haber sido invitado. Algo que nos llamó la atención fue que en la puerta de ese lugar había un carro negro grande Cadillac que en la placa decía vampiro. Mientras tocábamos la puerta salió una persona. No tenía cabellos, tenía una pequeña barbita y calculamos de que este hombre, Anton LaVey, era precisamente la persona que nosotros habíamos visto allí, pero no nos queda la certeza de que pueda haber sido él. Él menciona que la televisión hoy día se ha convertido en el altar satánico. El mismo hombre que creó la iglesia de Satanás habla en la manera como Satanás iría a trabajar en la televisión. No solamente eso, él sigue diciendo en su libro Notas de Apuntes del Diablo, dice: el aparato de la televisión o el altar satánico de la familia se ha hecho más sofisticado. Desde el comienzo de los 50, de la pantalla pequeña y difusa a través de centros de entretenimiento cubriendo paredes completas con varios monitores, lo que comenzó con un inocente respiro de la vida diaria se ha convertido en el reemplazo de la vida real para millones, una gran religión para las masas. Mira tu vida. Cuando tú llegas del trabajo y después que cenas, lo más seguro es que vas y prendes la televisión. La televisión hoy día forma parte de nuestras vidas. Ted Turner, el fundador de la cadena CNN, dijo lo siguiente: todo lo que vemos nos influencian. Las películas nos influencian, los programas de televisión que vemos nos influencian. Mientras más débil sea la familia, más influencia se produce. En un librito llamado All That Glitters Isn't Gold, todo lo que brilla no es oro, dice lo siguiente: el horror de la televisión es que la información entra, va directamente a tu mente y posteriormente reaccionamos, pero no sabemos hacia qué reaccionamos. Más tarde estás haciendo cosas sin saber por qué las estás haciendo o de dónde vinieron. Lo cierto es que el consumo constante de imágenes ha cambiado permanentemente cómo vemos al mundo. La manera como nosotros vemos el mundo y cómo lo veían nuestros abuelitos es totalmente diferente. Y son las imágenes que nosotros consumimos constantemente lo que ha producido la diferencia. Estas imágenes crean los patrones de lo que va a ser nuestro comportamiento. 72% de jóvenes quieren imitar lo que ellos ven en la televisión. Hace algunos años atrás, en el año de 1982, el cirujano general de los Estados Unidos, The Surgeon General, publicó 5 volúmenes de documentación probando que la exposición prolongada a imágenes de violencia anima actitudes más violentas y conductas peligrosas. La cadena de televisión ABC respondió: desafortunadamente no tenemos evidencia científica concluyente que las imágenes de la televisión impacten el comportamiento en el mundo real. Pero, ¿es eso cierto? ¿Será que la televisión no propugna la violencia? O mejor dicho, ¿ciertos programas de televisión no propugnan la violencia? MediaVice
Es una página web que escribe un caballero llamado Ted Barr. Y él menciona que la muerte no es más el tabú que una vez fue. Él dice, los chicos de hoy han perdido la sensibilidad. Rentan películas, repiten sus escenas favoritas una y otra vez. ¿Cuál crees que será la reacción cuando por primera vez sean expuestos a una escena de violación? Los chicos son los que menos se abstienen. Un estudio de 4 décadas de televisión hecho por Licher Rothman encontraron que en cada hora de televisión se ven alrededor de 50 crímenes y 12 asesinatos en Prime Time TV. Eso quiere decir la hora punta de la televisión que va entre las 8 y las 9 de la noche. Cuando un adolescente llega a los 17 años, ha visto entre 800,000 a 1.5 millones de actos de violencia y 250,000 muertes. Desde 1955, las muertes que muestra la televisión son 1000 veces más de las muertes que realmente ocurren. Si este mismo promedio se aplicaría a la población general de todas las personas en los Estados Unidos, estas estarían muertas solamente en 50 días. Y estamos hablando de una población de aproximadamente 300 millones de personas. El 22% de los crímenes está directamente relacionado con lo que la gente ve en la televisión. Y han habido más de 3,000 estudios que confirman estos hechos. En su libro Extreme Evil, Bob Larson dice lo siguiente: los productores de la película Basketball Diaries, en relación a los asesinatos de Columbine, dicen lo siguiente: podría ser que nuestra película fue el momento final de inspiración oscura que causó los crímenes. Recordemos que la matanza de Columbine fue cuando 2 estudiantes entraron armados de armamento sofisticado y empezaron a matar a sus compañeros. Lo cierto es que ellos copiaron el modelo de esa película para poder ese día derramar la sangre de sus propios compañeros. Oliver Stone, uno de los productores más importantes que hay en Hollywood, dijo lo siguiente: sí, tenemos el gusano, el virus está en nosotros, se ha puesto cada vez más grande, queremos más y vamos a tener un canal de ejecuciones, lo tendremos. ¿Qué es lo que está diciendo Oliver Stone? Oliver Stone está mencionando que la gente ya está cansada de ver la actuación donde personas se mueren y en el siguiente programa los actores vuelven a vivir. Él quiere tener un canal donde se vea realmente cómo las personas mueren de verdad. ¿Será eso el deseo de las personas? Hace unos años atrás, cuando Saddam Hussein fue sentenciado y ejecutado, alguien con su teléfono celular filmó estas escenas y lo puso en YouTube. Millones de personas accedieron a YouTube para ver cómo se moría una persona de verdad. Lo cierto es que con la ola de programas de televisión de realidad llamados reality TV, esto es solamente cuestión de tiempo, donde en algún momento nos van a anunciar el día y la hora donde alguien va a morir de verdad. Estamos llegando a un punto sumamente significativo en la vida de las personas y en la manera como la televisión está influenciando tanto nuestras vidas, que de alguna manera no nos quedamos simplemente tranquilos con las cosas que vemos. El LA Times, en un artículo, mencionó lo siguiente: el problema con las familias de nuestras ciudades es catastrófico. Cuando se ponen programas violentos delante de personas que no han tenido mucho amor en sus vidas, que están amargadas, es como poner gasolina en el fuego. Imagínense si estas personas no tienen amor, tienen malas familias y consumen programas de televisión violentos, el resultado va a ser que la actitud será exactamente igual. Pero, ¿qué podemos decir en relación a la televisión y a la influencia de la sexualidad en ella?
Para cuando un joven llega a la edad de 18 años, ya ha visto en las películas y la televisión más de 400,000 escenas con contenido sexual. El New York Times, en febrero 27 de 1999, menciona lo siguiente: de acuerdo a numerosos estudios sobre la sexualidad de los jóvenes americanos cada vez más ven el comportamiento sexual como un asunto de elección personal. Ellos miran a los medios de comunicación y a otros adolescentes como modelos para sus prácticas sexuales. Los jóvenes creen que tienen derecho a tener sexo y la cultura popular parece apoyar sus creencias. Frente a eso, encontramos algunas estadísticas reveladoras. El 60% de jóvenes solteros son sexualmente activos. El 53% de las jóvenes son sexualmente activas, según Galen Guttmacher Institute. La revista Sassy, que es una revista para adolescentes, entrevistó a 19,958 jóvenes que dijeron que la mejor edad para perder la virginidad era a los 16 años. Lo cierto es que en el mundo cristiano las cosas no son tan diferentes. No es muy diferente la estadística que menciona que el 43% de jóvenes ya han tenido relaciones sexuales antes de los 18 años. 36% son ambiguos sobre la moralidad de tener sexo antes del matrimonio, según la estadística de Why Wait o Por qué Esperar de Josh McDowell. 1 de cada 7 jóvenes americanos adquirirá una enfermedad venérea. Antes habían 5 enfermedades venéreas, hoy existen más de 50. ¿Qué podemos decir sobre la influencia de la televisión y el ocultismo? En su libro Secret Life of a Satanist, La vida secreta de un satanista, de Anton LaVey, él dice lo siguiente: no hay más necesidad de hacer pactos con el diablo. Los chicos ya se encuentran alineados con las fuerzas satánicas. En el pasado, cuando alguien quería hacer un pacto con el diablo, era considerado una persona extraña, un brujo o una persona totalmente desadaptada en la sociedad. Hoy día no hay que hacer esos pactos, porque a través de la influencia de los programas de televisión se está produciendo el mismo efecto. Como ejemplo de esto encontramos programas de televisión como Medium, donde una mujer ayuda a resolver casos policiales consultando con los muertos. Y a diferencia de una bruja fea con nariz larga y con un cono en la cabeza, hoy día la actriz es una dama muy simpática, pelo rubio, como cualquier modelo. Otro programa de televisión que se encuentra en sintonía en la mayoría de los países es Ghost Whisperer. Son espíritus susurrantes. Dice lo siguiente: los muertos están hablando y ella está escuchando. Esta serie ganó el premio al mejor drama de la televisión en Norteamérica. Y comienza diciendo lo siguiente: me acabo de casar, estoy viviendo en un pueblo pequeño. Acabo de abrir una tienda de antigüedades. Podría ser como tú, excepto que desde que era niña sabía que podía conversar con los muertos. Espíritus que merodean la tierra, como decía mi abuela. Aquellos que todavía no han cruzado al otro lado porque tienen asuntos no concluidos con los vivientes y vienen a mí en busca de ayuda. Para contarte mi historia, tengo que contarte la de ellos. Así comienza la introducción a esa serie de televisión, que no es una serie irreal, sino está basada en las experiencias paranormales de Mary Ann Winkowski, una dama buscadora de espíritus en la vida real, quien es contratada por este servicio y ha inspirado a la cadena CBS a poner Ghost Whisperer, espíritus susurrantes, dentro de su programación de otoño, con Jennifer Love Hewitt en el rol principal. Winkowski es consultora pagada para la serie, pero tiene su agenda llena con 4 meses de anticipación para sacar fantasmas no deseados de las casas de las personas.
Ella dice, hace 20 años atrás nunca hubiera pensado en que esto podría ser un trabajo de tiempo completo. No hago propaganda para atraer mi negocio. Las personas me llaman, yo no las llamo. Otra serie de televisión que trata sobre el tema de la influencia demoníaca directamente es Supernatural. Y trata sobre la experiencia de dos hermanos, Dean y Sam, que viajan por las rutas menos circuladas de Estados Unidos buscando a su padre perdido, y en el camino se enfrentan con toda clase de demonios. Dentro de esta misma temática existe una serie que salió hace 2 años atrás llamada Reaper. Reaper en inglés es el sepulturero, la persona que se encarga de sepultar a los muertos. Y la trama de la serie va de la siguiente manera. Los padres de Sam venden su alma al diablo cuando éste nace, y a los 21 años el diablo lo reclama como cazador de las almas que se han escapado del infierno. Lo significativo de esta serie es que el diablo aparece constantemente en la serie, pero no aparece como el diablo clásico vestido de rojo con cuernos y un trinche, sino aparece como un ejecutivo vestido con un saco y corbata. Es muy significativo el hecho de que Satanás trata de mostrar una imagen totalmente diferente, una imagen atractiva, una imagen que se fusiona con el diario vivir de las personas, a tal punto que hace que en el subconsciente de las personas, al hablar de Satanás, no es más que una persona bien vestida. No es el enemigo del cual habla la Biblia, no es el enemigo que está atacando al pueblo de Dios, no es el enemigo que está buscando la destrucción de las personas, sino es alguien simplemente natural que tú puedes pasar un buen rato con él todas las semanas. Hace un tiempo atrás, la revista Time en su portada principal sacó la siguiente pregunta: ¿Has TV gone too far? ¿Ha ido la televisión demasiado lejos? Aún las personas que no están relacionadas necesariamente con asuntos espirituales han llegado a la conclusión de que la televisión ha ido demasiado lejos en su programación de traer elementos ocultistas y la presencia de Satanás para formar parte de la vida diaria de las personas. Pero, ¿será que la televisión es la única que ha traído esta temática? ¿Qué podemos nosotros pensar? ¿Será que las películas también tienen esta misma connotación?